Hermanos, vamos, como lo acabamos de leer hace un momento, al Salmo número 10. Salmo 10. Estamos todos allí, ¿verdad? El título para los hermanos que toman nota, y por cierto, lo recomiendo, tomen siempre nota, es una buena estrategia. El título es El clamor del justo. El clamor del justo. Salmo número 10. Según el juicio de algunos eruditos, el Salmo 10 constituye una misma unidad de pensamiento con el Salmo 9, porque en los textos primarios, el 9 y el 10 en realidad eran un solo salmo. Por esa razón, el encabezado que se encuentra en el 9 debe ser entendido como el mismo encabezado que se encuentra en el Salmo número 10, en donde se nos informan algunas cosas importantes. Por ejemplo, que David es el autor de ese salmo y que ese salmo se escribe celebrando la justicia de Dios con gratitud, aun cuando la justicia de Dios haya venido en esta forma, la muerte de un hijo. ¿Lo recuerdan? Absalón ha muerto y David no celebra que su hijo haya muerto, pero sí celebra con gratitud que Dios siempre es justo. Ahora bien, ¿por qué entonces nosotros tenemos Salmo 9 y Salmo 10? Porque aunque hayan grandes similitudes entre el uno y el otro, no obstante, mis hermanos, también hay grandes diferencias. Por ejemplo, en el Salmo 9, al hablar de la justicia de Dios, David celebra y agradece con alabanzas, pero ese ritmo o ese tono cambia en el Salmo 10, porque lo que nos encontramos en el Salmo 10 es un lamento de un hombre que está afligido y que clama a Dios para que Dios vuelva a hacer justicia. ¿Por qué? Porque hay hombres malos que están empeñados en hacerle daño. Luego, como hay hombres malvados, David clama por justicia divina. Y eso pues nos permite entender cuál es el tema que desarrolla el Salmo 10. El Salmo 10 esencialmente es una súplica en donde el salmista clama el socorro de Dios en aquellos momentos. Este es el tema. El tema es el socorro, un clamor por el socorro de Dios en aquellos momentos en donde los impíos parecen prosperar y Dios parece ausentarse. Ese es el tema del Salmo. Dios, ayúdame, porque los impíos prosperan y además tú pareces haberte ausentado. Por lo tanto, de este Salmo, mis hermanos, podemos aprender muchas cosas de manera anticipada al hecho de que el Salmo implique un clamor por causa de los malvados. Ya podemos deducir que los malvados jamás cesarán de hacer el mal. De hecho, en un momento veremos que se esfuerzan por ser muy profesionales haciéndolo. Les gusta ser buenos haciendo lo incorrecto. Y en algunos momentos, en cuanto a lo que se puede ver como una apariencia externa, pareciera que están teniendo éxito. Luego, el punto de este salmo debe llevarnos a esto, hermanos, que aunque los malos parezcan tener éxito, los creyentes debemos tener nuestros ojos puestos en el Señor en todo momento. Es como diría Matthew Henry, este salmo sirve para recordar la maldad de los impíos. Y desde ese reconocimiento, es decir, reconocer que los malos son malos, dice, entonces los creyentes debemos vernos impulsados a clamar a Dios. Ahora, por todo lo que he afirmado en esta breve introducción, considero que la lectura, el cántico y la meditación y el estudio del Salmo 10 debe representar un gran provecho y un gran alivio para todos nosotros. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque yo creo que sin excepción todos los presentes en este lugar, en mayor o en menor medida, hemos experimentado momentos de injusticia en nuestra vida. Hemos experimentado momentos en los que parece que la maldad de los hombres triunfa aún sobre la piedad de los cristianos. Hemos incluso, por causa de la aflicción que generan esas circunstancias, llegado a pensar que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Les ha pasado algo así?
Es probable que hayamos estado en circunstancias parecidas. Ahora bien, mis hermanos, para entender la forma en la que este salmo nos impulsa a clamar a Dios en medio de la injusticia y del aparente éxito de los malvados, vamos a dividir el Salmo 10 en 4 puntos principales. El primer punto inicia en el versículo 1 y se extiende hasta el versículo 5. A modo de comentario, el primer punto y el segundo punto realmente son uno solo, pero yo lo dividí en dos para que quede muy claro lo que David quiere decir. Pero usted puede poner más bien como 1, A y B. ¿Sí? Entonces, en el punto 1 pone los malvados, A y B. El punto A sería el siguiente, el orgullo de los malvados. En esta primera sección, versículo 1 al 5, David va a describir quiénes son los malvados en su esencia. Quiero que leamos entre todos el versículo 1 al 5 para entender lo que acabo de afirmar. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la bendita palabra del Señor. Escucha las palabras claves. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Versículo 2. Con arrogancia el malo, ¿qué hace? Persigue al pobre. ¿Notan cómo suena esto? Él es arrogante, y porque es arrogante persigue. Dice, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo, ¿qué hace? Se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso, pero ¿qué hace? Desprecia a Jehová. El malo por la altivez, noten el orgullo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. El malvado es un despreciador de los pobres que no tiene en su mente nada que ver con Dios. Martín Lutero, al comentar el Salmo capítulo 10, o esta primera sección que acabamos de leer, decía que las palabras dichas en los primeros versículos de este Salmo son una descripción excepcionalmente puntual de todo incrédulo sobre la tierra. ¿Me hago entender? Yo quiero que ustedes, hermanos, tengan muy claro esto, porque cuando uno habla de los malvados, uno puede pensar en que aquí se está hablando de esos hombres que dan la orden de que una bomba se lance contra otro país. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que esos hombres son malvados. No obstante, la descripción del orgullo del malvado que se hace en el Salmo capítulo 10 es algo en lo que cabe cualquier incrédulo. En otras palabras, como decía Lutero, todo incrédulo está siendo descrito en el Salmo capítulo 10. ¿Por qué? Porque son jactanciosos, buscan la satisfacción de sus deseos personales, son altivos que no quieren someterse al gobierno de Dios. En definitiva, ellos no quieren tener en sus mentes nada que ver con Dios y con su justicia. Porque de hecho, si tuvieran que ver con Dios en su mente, eso los tendría que restringir en su maldad. Por esa razón no quieren tener a Dios en su mente. Ahora bien, esos son los malvados. Pero frente a ese particular escenario, volvamos al versículo número 1. Mira cómo David inicia. Los describe a partir del 2 y hasta el 5. Pero mira lo que dice en el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esta es una pregunta directa que un hombre le hace al Señor. ¿Por qué dejas, oh Señor, que los malvados estén tan empeñados en hacer sufrir a los indefensos, mientras que yo puedo ver que ellos, en cuanto a lo que por lo menos es aparente, experimentan gozo, experimentan tranquilidad y de hecho la experimentan a expensas del sufrimiento de tu pueblo? Podríamos decir que la pregunta es un poquito atrevida, pero por su contexto yo quiero afirmar que es una pregunta que, si bien sí es atrevida, es un atrevimiento santo. Es decir, David, mis hermanos, ya ha dicho que Dios es confiable.
Todo el Salmo 9 fue exaltando la justicia de Dios y por lo tanto manifestando confianza en el Señor. O sea, David no está diciendo temo que seas injusto al dejarlos a ellos impunes. No es lo que está diciendo. David lo que quiere decir es, mira, yo sé que tú eres tan confiable y tan justo que yo no logro entender la forma en la que tú estás actuando. O sea, yo sé que al final tú tienes el control de todas las cosas. Yo sé que tú obrarás justicia. Pero Señor, con un tono de perplejidad, David dice, Señor, yo no entiendo por qué estos hombres malos siguen haciendo daño a tu pueblo. Noten que incluso la pregunta en sí misma es un acto de fe. David sabe que Dios hará justicia. Eso ya es un acto de fe. Él cree en la justicia divina. Lo que no logra entender es cómo la justicia del Señor se hará notoria en ese momento de dificultad. Ahora bien, podríamos decir que, o parafrasear este texto de la siguiente forma. Es como si David dijera, Señor, yo sé que tú eres justo. Señor, yo sé que tú no abandonas a los que te buscan. Salmo 9, versículo 10. Yo sé que tú eres refugio para el pobre en el tiempo de la aflicción. Salmo 9, 9. Y por esta razón, yo con mucha confianza me acerco a ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, pero sin entender por qué es que estos hombres están haciendo lo que hacen. Es decir, David, al preguntarle a Dios que por qué está lejos de querer decir que Dios lo ha abandonado, lo que sería absolutamente contrario a todo lo que dijo en el Salmo 9, en realidad lo que está diciendo es que en cuanto a lo que es aparente, él siente que Dios ya no está tan cercano a él. Es como si David dijera, Señor, tengo que tomar el trago más amargo que jamás haya probado. Y parece que es inevitable porque no hay nadie que me ayude a no tomarlo. De hecho, la expresión tribulación que se utiliza en el versículo 1, en el hebreo ilustra la imagen de la falta de lluvia en extremo o de la sequía extrema. Por lo tanto, lo que David expresa no es frustración porque los malos triunfen. Ay, Señor, estoy tan triste y tan deprimido porque a los malos les va bien. No, eso no es lo que David está queriendo decir en este texto. Lo que aflige realmente a David es que él en ese preciso momento no está experimentando la presencia de Dios con él. ¿Me hago entender? Es decir, David no está triste porque los malos prosperen. David está triste y clama al Señor porque él no siente que la presencia de Dios esté con él. Si la presencia de Dios estuviera con él, las circunstancias externas no sería algo que lo estuviera afligiendo. Y yo creo, mis hermanos, que es muy probable que muchos de los presentes en este lugar, de una u otra forma, hayamos experimentado unas o alguna circunstancia parecida a la que estamos leyendo en este salmo. Quizá nos hemos encontrado a personajes que con arrogancia, que con jactancia, que con deseos codiciosos o con altivez de su rostro nos miran y se burlan de nosotros, nos desprecian, nos calumnian. Y cuando nosotros vigorosamente queremos animarlos a ellos para que caminen en el temor del Señor, con desprecio y burlas responden hacia nosotros. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por lo que el salmista dice en este texto, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y de esto, mis hermanos, nosotros sí que tenemos que aprender muchas cosas. Y es que escúchenme con atención, hermanos. El aparente éxito de los malvados jamás significa abandono paternal de Dios para con su pueblo. Voy a repetirte esto. El aparente éxito de los malvados, y digo aparente porque nunca es real, el aparente éxito de los malvados no significa que Dios haya abandonado a su pueblo. Podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser que los malvados sigan infringiendo mal al pueblo de Dios si Dios brilla sobre nosotros para protegernos? Esta es la pregunta de David. ¿Por qué ellos abundan en sus éxitos materiales, terrenales, sociales, mientras yo sigo sufriendo? Bueno, la respuesta, mis hermanos, se encuentra en la sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué los malos en apariencia triunfan muchas veces mientras tú como cristiano sufres?
porque Dios es un Padre sabio. Un padre, mis hermanos, que muchas veces tendrá que corregir a sus hijos de forma preventiva, como cuando yo por ejemplo, estoy entrando con mi hijo menor a esa edad en la que él está empeñado en hacerse daño. Y entonces hay que decirle, eso donde uno conecta el ventilador, la toma corriente, no se puede tocar. Entonces, preventivamente lo tengo que advertir. Pero también los padres amorosos deben disciplinar o corregir a sus hijos o actuar con ellos de forma correctiva. Lo preventivo es para evitar que hagan el mal. Lo correctivo es cuando han hecho el mal. Pero lo que quiero señalar aquí, hermanos, es lo siguiente. Ya sea que nuestro Dios y Padre, fiel y amoroso, nos corrija de forma preventiva o de forma correctiva, lo cierto es que al final esto siempre genera dolor en nuestro corazón. En la experiencia humana, al recibir corrección, ¿qué sentimos en el momento? ¿Gozo? ¿Contentamiento? No, frustración, dolor. Es lo que expresa el autor a los Hebreos en el capítulo 9, que la disciplina en principio es dolorosa, la amonestación duele. Bueno, ¿entienden por qué nosotros sufrimos cuando en apariencia los malvados prosperan? Es por la sabiduría de Dios. En palabras simples, hermanos, los creyentes no estamos invulnerables al dolor en este mundo. Ciertamente lo vamos a experimentar, pero el dolor que experimentamos por la mano amorosa de Dios siempre es un dolor con propósito. Dios permite la aflicción en nuestra vida siempre, mis hermanos, con el propósito de fortalecer nuestra fe y hacernos más a la imagen y semejanza de Cristo. Es como diría Spurgeon, es solo la aflicción sentida la que pasa a ser aflicción bendita. Ahora volvamos a los malvados. Los malvados dicen, ellos no tienen a Dios en sus pensamientos. El malvado, mis hermanos, esto lo que significa es que no teme del Señor. El malvado no piensa en un juicio venidero. Por lo tanto, creyente, jamás te sientas sorprendido por el desprecio de quienes no aman al Señor. De este primer punto, deberíamos aprender de David a tener un atrevimiento santo, para que en aquellos días en los que los malvados en apariencia parecen prosperar sobre los piadosos, con un atrevimiento santo nos acerquemos al Señor y preguntemos, oh Señor, ¿por qué permites, si yo sé que tú eres tan bondadoso y tan amoroso con tu pueblo, por qué permites que ellos sigan empeñados en hacer el mal? Punto número 2, o según la explicación que di antes, sería el numeral B. Yo lo titulé, los planes de los malvados, versículos 6 al 11. Dice la palabra del Señor. Mira cómo lo describe. Primero vimos que quiénes son ellos, orgullosos, jactanciosos. Ahora mira lo que hacen, versículos 6 al 11. Dice el malvado en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Versículo 8, mira el detalle. Se sienta en acecho acerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Ahora mira esta descripción tan curiosa. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Otras versiones dice muchos infelices. Versículo 11. Dicen en su corazón, mira su excusa del por qué hacen lo que hacen. Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Yo quiero que ustedes noten esto, hermanos. David, en esta porción de las Escrituras, acaba de describir a los malvados como buscadores eficientes de oportunidades
para hacer sufrir a los inocentes. Se agachan, acechan, esperan, planean, actúan con eficiencia para hacer el mal. Es decir, son buenos en lo que hacen, pecar. Se esfuerzan por profesionalizar la maldad con la que viven. Ellos dicen, según el versículo 6, en su corazón, mira lo que dice el malvado: no seré movido jamás, no me alcanzará el infortunio. Es decir, tan en poco tienen el poder soberano de Dios que ellos creen que nunca serán sacudidos por ninguna calamidad inesperada. Esto demuestra, mis hermanos, y este punto guárdenlo en su corazón para el final del sermón, que ellos tienen de todo menos humildad. Ellos tienen de todo menos humildad. Ellos dicen, nunca me va a pasar nada. Lo veremos en un momento, nunca tendré que rendir cuentas, así que ¿qué más da lo que haga? Tan seguros ellos están de que no tendrán ninguna reprimenda por su maldad, que dice este texto que ellos se han empeñado en hacer mal al inocente, al desvalido y hacia el pobre. Ahora, esta expresión pobre, hermanos, permítanme mencionarla otra vez. Recuerdan que en el sermón anterior pudimos hablar de lo que significaba la expresión pobre, aquel que está en abandono, en vulnerabilidad, y estoy hablándolo en el contexto del Salmo 9 y 10. Y decíamos que esta es una muy buena forma de describir a la iglesia. Una iglesia que tiene que enfrentar el acoso, la persecución, el menosprecio, el hostigamiento del mundo. Eso hacen los malvados. Se han profesionalizado en perseguir a la iglesia de Cristo. Ahora, a partir del versículo 8, quiero que leamos o que ustedes observen lo que los malvados arrogantes, no humildes, están dispuestos a hacer. Dice el versículo 8 que ellos se sientan en acecho en las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Estas palabras ilustran la imagen de un hombre que se ha escondido detrás de los arbustos o de un montón de arena para esperar el momento oportuno en que su víctima pase y esté más vulnerable para hacerle todo el daño que sea posible. Esa es la imagen que está describiendo David en este texto. Ahora, yo quiero que ustedes noten esto. Es evidente que David quiere que nosotros entendamos que las acciones de los incrédulos siempre son malvadas, por una parte, pero por otra parte, observen que David también los describe como malvados, pero también cobardes. Es decir, ellos piensan, nunca tendré que rendir cuentas, nunca se me llamará a juicio por mi crueldad. Sin embargo, no atacan, según este texto, a sus víctimas de frente. Se agachan, se esconden, acechan. ¿Entienden lo que eso significa? Como que están escondiditos, viendo por un lado el momento oportuno. Ellos se esconden para, como dice el Salmo de forma reiterativa, acechar para hacer mal a su víctima. Y luego David en el versículo 9, después de hablar de estos orgullosos cobardes, dice así: acechan en oculto, como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y de esta descripción quiero destacar que David describe a los malvados como hombres astutos. Ellos traman, planifican y conspiran todas las cosas que deban hacer para infligir el mayor daño posible a su víctima. Piensen en un león. El león, cuando sale a hacer su cacería, ¿está pensando en juguetear con el antílope al que está acechando? No, él quiere hacer todo el daño posible a su víctima. De esa forma son descritos los malvados. Ahora, quiero que nos concentremos en lo que dice el versículo 11. En el versículo 11, después de describir lo que ellos hacen, David expone la razón del por qué ellos están dispuestos a hacer lo que hacen. Es decir, ellos tienen una buena justificación. ¿Cuál es su justificación? Versículo 11. Dicen en su corazón, Dios ha olvidado. Vamos a leerlo así. Dios los ha olvidado. A las víctimas
a las que acecho y espero para hacerles daño e infringir todo el daño posible, a ellos Dios los ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Es como si dijera, ya que el malvado fue creado a imagen y semejanza de Dios, tiene conciencia. Y su conciencia dará punzadas agudas en su corazón diciendo, lo que haces es mal. Luego, para poder persistir en el mal, entonces él le dice a su conciencia, ¿cuál es el problema? Si Dios olvidó a estos pobres indefensos, tan miserables son mis víctimas que Dios los ha olvidado. Dios ha encubierto su rostro, Él no verá lo que estoy haciendo. Por lo tanto, tengo libertad para quebrantar sus mandamientos. ¿Ven por qué es más fácil hacerse ateo que cristiano? Porque de afirmar la existencia de un Dios trascendente, ese individuo tendría necesariamente que someterse a la autoridad de ese Dios que trasciende la creación. Por lo tanto, al ateo, para sentir libertad de hacer lo que quiera con su vida, le es más placentero y más conveniente decir, no hay Dios. Sin embargo, cuando el incrédulo dice que Dios ha olvidado a su pueblo y que no verá sus acciones pecaminosas en contra de su pueblo, el incrédulo no solamente actúa como un ignorante, intencionalmente ignorante, sino que también peca terriblemente contra el Señor. No solo peca porque es un hombre duro de corazón para reconocer el gobierno soberano de Dios, sino que además, escucha esto, el incrédulo al pensar que Dios no hará justicia, peca terriblemente al afirmar con sus acciones que Dios es un individuo de memoria débil, que es un hombre negligente, que es un padre negligente en el propósito de cuidar a sus hijos. Ellos blasfeman terriblemente con su incredulidad al decir que a Dios no le importa en lo absoluto el sufrimiento humano y que su iglesia no debería tener ninguna esperanza de protección. Y aquí finaliza el primer punto A y B. La maldad, el orgullo, las acciones crueles y cobardes de los malvados. Ahora, hermanos, en lo que queda de sermón, vamos a concentrarlos en los versículos 12 al 15. Este será el tercer punto de la enseñanza. Yo lo titulé El clamor del justo. El clamor del justo. Versículo 12 al versículo 15. ¿Estamos allí? Yo puse acá en mis notas, entre paréntesis, con negrilla, con color, con resaltador, con todo lo siguiente. Lee esto con alegría. Lean esto con alegría, hermanos. Versículo 12. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Mira lo que responde David, versículo 14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Amén. David eleva un clamor personal en el que suplica, Dios, defiende a tu pueblo del pacto. Defiende a tu pueblo afligido e indefenso en relación a la maldad de los perversos. Podría decirse, mis hermanos, que estas palabras muestran la acción que Dios hará como consecuencia a la maldad de los malvados orgullosos. En otras palabras, David está afirmando que ciertamente ellos recibirán su merecido porque Dios los ha visto. ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Y esto lo mencioné brevemente en el sermón anterior. Que al malvado no lo castiga el karma. ¿Sí? Ay, no hagas eso porque el karma. Como algo así como esa es como la amenaza del coco para los grandes. No hagas esto, el karma. Niños, viene el coco.
para los grandes es: no hagan esto, viene el karma. Hermanos, el karma es desestimar y menospreciar. Creer en esas cosas es desestimar y menospreciar el hecho de que Dios es justo. Al incrédulo no lo castiga el karma. Al incrédulo, mis hermanos, lo castiga aquel juez que está sentado en su trono de gracia, observando a su pueblo y velando por el cuidado de ellos, y que a su tiempo se levantará de su trono y juzgará las acciones de los perversos, como dice el versículo 12: levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Pero el malvado, ¿qué dice? Versículo 13, en su corazón ellos dicen: tú no lo inquirirás. Es decir, el malvado ha supuesto que Dios jamás lo llamará a pedir cuentas. ¿De qué me preocupo si la vida solo es una?, dicen ellos. Sin embargo, David, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que ciertamente Dios llamará a todo hombre y toda mujer. Niños, Dios llamará a cada uno de ustedes a rendir cuentas delante de su trono. Él dice que Dios lo ha visto todo y que con justicia los hará pagar por su maldad. Dice el versículo 14: tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Es como William Secker diría: como la justicia parece a veces estar dormitando, el hombre supone que la justicia de Dios es ciega por el hecho de que demora el castigo. Se imaginan malamente que Dios se ha negado a castigar a los malvados, porque no siempre les reprueba de forma instantánea. Suponen entonces los incrédulos que Dios los aprueba, pero que sepan, escuchen esto, que las flechas silenciosas pueden destruir lo mismo que el cañón más rugiente. Aunque la paciencia de Dios es duradera, dice Secker, no es permanente. Hermanos, yo creo que esto es muy instructivo para todos los que estamos en este lugar, para los creyentes y aún para los incrédulos. Un incrédulo puede decir: he pecado, y vieras que no pasó nada. Adulteré y no pasó nada. Debe ser que Dios aprueba mi maldad. O que sencillamente ha encubierto su rostro y no es tan importante lo que he hecho. Si ese es el caso de alguien en este lugar, debe recordar las palabras de Secker: una flecha silenciosa hace tanto daño como un cañón rugiente. Pueda que hoy no recibas la corrección por tu pecado, pero ciertamente un día la recibirás. Hermanos, y permítanme decir esto a toda la iglesia: yo creo que es mucho más fuerte lidiar con el silencio de Dios que con su disciplina. Con su disciplina uno está bajo la mano amorosa y amonestadora del Dios Padre. Pero el silencio de Dios, mis hermanos, es un juicio para el corazón de quien lo padece. Luego, esto también es instructivo para todo creyente. Queridos hermanos, a la luz de este texto, aprendamos que Dios es justo, ciertamente, y que Dios es paciente, pero que la mezcla de su justicia y su paciencia significan que Él jamás dejará ningún pecado impune. Luego eso significa que como ninguno de tus pecados ni mis pecados quedará impune, debemos con diligencia esforzarnos en identificar nuestras propias maldades, ir delante del Señor en oración diariamente. Hermanos, acostumbrémonos a hacer una confesión recurrente de nuestros pecados delante del Señor. David incluso ora al Señor, lo veremos cuando lleguemos en los Salmos a ese punto, para que Dios lo perdone de los pecados de los que Él no es consciente.
Yo pude haber pecado sin ser plenamente consciente de lo que hacía, un pecado por omisión. Luego eso no quita que no sea pecado. Y David dice, aun si de algo que no fui consciente pequé, perdóname de eso también, Señor. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque recordemos lo que el Señor ha dicho en su palabra, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también, mis hermanos, es importante observar lo siguiente. En esta oración, David no solo pide que la justicia divina no se retrase más para los malvados, sino que también en esta oración, y esto es enternecedor, mis hermanos, y muy ejemplificante para nosotros, David en esta oración, además de pedir, Señor, haz justicia con los malvados, también en medio de su aflicción, David declara su confianza en el Señor. Es decir, David no solamente pide a Dios para que tome nota de los malvados y de sus acciones perversas. Versículo 14, parte B, él dice, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Es decir, Señor, sí, oro para que hagas justicia a los malvados, pero también David en su oración recuerda que Dios, hermanos, Dios es nuestro refugio en medio de nuestra aflicción. En Él, su pueblo, Él es acogido. Escucha esto, hermano. Dios es nuestro amparo en el día de nuestra humillación. Recuerda esto, Dios es nuestro amparo en el día de nuestra humillación. Eso significa que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Y más específicamente, eso significa que Dios no es indiferente al sufrimiento de su iglesia. En este salmo vemos que David ha presentado a Dios como el ayudador, pero en específico lo presenta como el ayudador de una población muy vulnerable. ¿Quiénes son presentados allí? Él ayuda a ¿quiénes? A los huérfanos, es decir, a aquellos que no tienen un padre para que los defienda. ¿Sabes qué significa esto? Que el creyente en el día de la aflicción y de la injusticia debe tener la absoluta seguridad que en los cielos hay un Padre amoroso que está dispuesto a defenderlo. Frente a la adversidad, frente a la injusticia o frente a la humillación o incluso frente a la crueldad de los incrédulos, debes tomar nota de esto en tu corazón. En aquel día sombrío debes, cristiano amado, levantar tus ojos y recordar que tu fiel y amoroso Padre está viendo desde los cielos. Ahora bien, al inicio del Salmo, vimos cómo David describe el orgullo de los malvados. ¿Recuerdan lo que yo les explicaba sobre los aoristos? ¿Recuerdan? Luego eso significa que tiene que estar, esta idea inicial de una descripción del orgullo, tiene que conectarse con una descripción final. ¿Cuál es la descripción final que David hace en este Salmo? Yo la titulé, punto número 4. La humildad de los justos, versículos 16 al 18. Este es el punto 4, la humildad de los justos. ¿Estamos listos? Leamos la humildad de los justos. Jehová es rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva a haber más violencia el hombre de la tierra. Quien declara estas palabras, ¿quién es? David. ¿Y David qué hacía dentro de Israel? ¿Cuál era su oficio? Él era el rey. El rey de Israel acaba de decir, Jehová es rey eternamente y para siempre. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que en su declaración, no solo David demuestra su disposición a someterse al reinado del Señor,
sino que con humildad reconoce el poder de aquel que reina realmente sobre todas las cosas. Pero a diferencia del piadoso que con humildad se somete al Señor, el incrédulo malvado, en ninguna parte de este salmo le vemos como aquel que tenga siquiera una breve intención de someterse a Dios. De hecho, en esta última estrofa, David dice que los malvados han perecido de la tierra. Que han perecido de la tierra, que ¿quién la gobierna? El rey que gobierna eternamente. ¿Saben lo que significa esto? Que el rey de la creación lo ha conquistado todo. Es decir, que la justicia de Jehová, el rey eterno, llena toda la tierra. Y por lo tanto, como su justicia no quedará impune en ninguna parte de este planeta, con David, nosotros los creyentes, con David nosotros los creyentes podemos afirmar las palabras del versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo es el que escucha Dios de los humildes? Pues el que acabo de expresar en la oración del versículo 12 al 15. Es decir, hermanos, Dios responderá siempre a las súplicas que su pueblo le ha hecho por justicia. Dios, mis hermanos, ciertamente ha visto las acciones perversas de aquellos que han actuado en contra de su pueblo. Dios ha visto la insolencia del corazón de aquellos que se han rebelado contra su señorío. A esos hombres ciertamente Dios los juzgará. Y en aquel juicio el corazón de su pueblo, su iglesia, será consolado. En otras palabras, los no creyentes, mis hermanos, en relación a la realidad del juicio divino, tienen muchas razones para temer. Un no creyente, cuando piensa en el juicio divino, debe tener muchas razones para temer. ¿Ven por qué ellos no quieren tener a Dios en su corazón ni en sus conciencias? Para ellos es más fácil decir, no hay Dios. ¿Por qué? Porque si aceptaran la existencia o la veracidad de aquel juicio, ellos sabrían que en aquel día rendirían cuentas por cada una de sus maldades, que tendrían que pagar no solo por sus acciones pecaminosas, sino también por sus palabras y aún por sus pensamientos insolentes. Oh, mis hermanos, pero por otra parte, y en contraste a los malvados, este texto nos enseña que los creyentes no tenemos una sola razón por qué temer la justicia divina. Contrario a ello, debemos anhelarla, mis hermanos. Pues en aquel glorioso día, cuando Cristo regrese por segunda vez y establezca su justicia sobre toda la tierra, ciertamente tú y yo seremos juzgados. No pienses que no. O sea, sí seremos juzgados, pero no sobre las bases de tu mérito. Tú serás juzgado a través de la justicia de Cristo. Y en aquel día el veredicto será inocente. Ven y descansa en la paz de tu Señor, siervo bueno y fiel. Nosotros como David, queridos hermanos, debemos reconocer que Jehová es Rey eterno. En esta declaración afirmamos que Él es el Rey y que nosotros estamos en la necesidad de que este Rey actúe a nuestro favor, que nos haga justicia. Sí, que el Señor nos haga justicia, especialmente en aquellos momentos en los que la maldad de los perversos parece triunfar, incluso sobre los esfuerzos piadosos de la iglesia. Es como diría John Collins: el poder de Dios y su reinado supremo sobre todas las cosas, escuchen esto, nos garantiza que Él reivindicará con éxito a sus fieles y derrotará a sus opresores. Pues los opresores no son más que hombres sobre la tierra que al final serán limitados y frustrados por el poder de Dios. En otras palabras, porque Dios es Rey, tú tienes la garantía de que recibirás justicia de parte de Él. Así que, cristianos, cantemos este salmo, celebremos la grandeza de nuestro Rey que se revela en este salmo.
Celebremos con gozo la justicia del gran Hijo de David. Cantemos celebrando la justicia de Jesucristo, nuestro Rey eterno, quien a precio de su propia sangre compró para sí mismo un pueblo de en medio de las perversas naciones de la tierra para redimirlo y glorificarlo. Cantemos con alegría a aquel que nos libró de ser pertenecientes al grupo que aquí ha sido descrito, los malvados. Hermanos, debemos cantar a nuestro Rey eterno con alegría, sin importar si los malos en apariencia tienen éxito sobre los piadosos. Cantemos con alegría, mis hermanos, porque tenemos la certeza de que Cristo observa todo lo que ocurre en esta tierra y que al final, como enseña este texto, Él pagará a cada uno según corresponda. Y por lo tanto, en aquel glorioso día, los que estamos unidos a Él por medio de la fe, no tenemos nada que temer. El día de Cristo, su segunda venida, el día del Señor, mis hermanos, debe ser nuestro día más anhelado, el día más esperado, el día en el que meditemos constantemente en su corazón y que, como dice la Escritura, el Espíritu y la Iglesia dicen: ven pronto, Señor. Pero ay de los que oprimen al pueblo de Dios, ay de los que dicen no hay Dios. Ay de los que en sus pecados piensan que sus pecados quedarán impunes. Ay de aquellos cuando tengan que enfrentar aquel día. Amigos que me escuchan en esta mañana, si tú no estás unido a Cristo por medio de la fe, por difícil que te parezca creerlo, tú has sido descrito en este salmo. Tú eres el hombre malvado de quien se ha hablado en esta mañana. Pero escúchame, esta es la buena noticia. Podrías dejar de serlo si vienes en arrepentimiento y fe delante del Señor. Si lo haces, nunca más serás contado entre los malvados. Pero escucha, serás contado entre los que son oprimidos, entre los que sufren. ¿Entiendes eso? Si tú pones tu confianza en Cristo, ya no eres un malvado. Ahora eres uno que ha sido llamado por gracia a padecer por el Señor. Ahora, ¿quieres escuchar una mejor noticia de la que acabas de escuchar? Esta es la excelentísima noticia: que los oprimidos tenemos una esperanza segura, y nuestra esperanza es esta: que Cristo regresará y que ciertamente Él tendrá éxito en imponer su justicia sobre la tierra, y que en aquel día precioso su pueblo será vindicado de todos sus dolores. Amén. Yo también digo amén. Permíteme finalizar esta exposición del Salmo 10 con 17 aplicaciones finales. Son solo 3, hermanos. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Solo 3. La primera aplicación es esta, hermanos. Leer el Salmo 10 nos recuerda que vivimos en un mundo caído. Es decir, se nos habla del malvado, el malvado, el malvado. Bueno, eso significa que vivimos en un mundo caído que odia a Dios y que por extensión lógica y natural, ¿saben a quién más tiene que odiar? A su iglesia, a su pueblo. Luego, la lectura del Salmo 10, en ese contexto, esta es la aplicación, la lectura de este Salmo debe alimentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos recuerda, el Salmo 10 nos recuerda que aunque los juicios del Señor sobre los malvados parezcan estar demorados, ocultos, o que se han dilatado mucho en el tiempo, aunque en apariencia eso sea lo que nosotros veamos, el Salmo 10 nos recuerda que la paciencia del Señor no permanecerá para siempre y que Él establecerá su justicia. Y eso debe alimentar nuestra fe. Romanos capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 11, dice la palabra del Señor: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, hermanos, vayamos al texto, Romanos 2, versículos 6 al 11.
Vamos a leerlo todos. Romanos 2, versículos 6 al 11. ¿Llegamos? Amén. Dice la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme ¿qué? Sus obras. Ahora mira la segmentación de quiénes son los cada uno. Versículo 7. Vida eterna para los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, mira el detalle que viene, y no que obedecen a la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Bueno, a los que no obedecen a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a eso Dios los castigará. Pero mira que sí que son obedientes en otro sentido. Estamos en el versículo 8, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, versículo 10, otro bendito pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno. Medita en el Salmo 10, hermano, para que en el día de la aflicción tú recuerdes que gloria, honra y paz es lo que recibirás cuando Cristo regrese por segunda vez. Segunda aplicación. La lectura del Salmo 10 debe motivarnos, este es el punto, a orar con fervor en el día de la angustia y la tribulación. Este salmo nos motiva a orar con fervor en el día de la angustia y la tribulación. Porque esta es la aplicación. Observen el Salmo 10 y noten que David inicia el Salmo describiendo la maldad de los perversos. Luego, a fino detalle, describe las acciones pecaminosas de los malvados. Sin embargo, David, inspirado por el Espíritu Santo, decide finalizar este salmo orando a Dios y con humildad exaltándolo por sus grandezas. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Que no hay mejor camino para el creyente que este, que en medio de su aflicción, en medio de la tribulación, ¿recuerdan lo que eso significa? Sequía, falta de lluvia en extremo, en medio de esa angustia, el creyente debe elevar sus ojos al Señor. Todos los días son oportunos para buscar de Dios, hermanos, pero cuán gratificante y cuán bello es buscar al Señor en medio de nuestra aflicción y experimentar cómo aquel Padre amoroso extiende su mano para socorrernos. Tercera y última aplicación. La luz de este salmo nos permite entender que el tiempo de la tribulación debe ser siempre un tiempo oportuno para la confianza. Como creyentes debemos confiar siempre en el Señor, pero la confianza, hermanos, es puesta a prueba de manera puntual en el día de la angustia. Es decir, cuando todo va bien y cuando todo el mundo celebra tus logros y te aplaude y te dice, qué buena persona eres tú, pues la confianza debe estar allí, pero no se está ejercitando. Oh hermano, pero en el tiempo de la tribulación y de la angustia es donde la confianza en el Señor debe hacerse notoria. Recuerda esto, el Salmo 10 enseña que Dios no se ha olvidado de su pueblo. El Salmo 10 enseña que Él lleva una minuciosa bitácora con las maldades que los perversos han cometido en contra de los suyos. ¡Ay de ellos si no se arrepienten! Saber esto, hermanos, recordarlo, debería ayudarnos a entender que en medio de la tribulación siempre somos sostenidos por la mano de nuestro Padre Celestial. Hermanos amados, en el día de la aflicción, confía en el Señor. Que tu corazón no se mueva por las circunstancias, sino que nuestro corazón se halle establecido en aquellas bellas promesas de socorro que Dios ha hecho para su pueblo. No seamos como aquella llama endeble
que enciende una vela. ¿Han visto las velas cuando una pequeña ráfaga de viento la golpea? Así es, hermano. La hermana Karen hizo, eso pasa con la vela. Se mueve. Cuando una pequeña ráfaga de una mala noticia, de una enfermedad, un diagnóstico inesperado, golpee tu vida, hermano, recuerda que el fundamento de nuestra fe no son nuestras circunstancias, sino que nosotros hemos sido edificados y fundamentados en Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Que no se hunda nuestro corazón en el océano de la desesperanza, sino que más bien flote en la esperanza de una redención futura. Amén.